Ahí se está grabando la clase. Como les dije en la clase pasada, vamos a revisar juntos, más allá que enseguida la voy a subir, pero vamos a revisar juntos la actividad, no la de resumir, obviamente, o la de leer las unidades uno y 2, sino la parte práctica. Eh, Particularmente, quiero, antes de ir a la actividad en sí, vamos a preguntarle a Mauro, particularmente, con qué inconvenientes se encontró con la actividad. Hola, profe, ¿se escucha? Sí, sí, la escucho. Tienen tres. Eh, no, no tuve muchos problemas porque era parecido a lo que habíamos hecho la clase pasada, digamos. Está bien. Así que, nada. No se encontró entonces con ningún inconveniente. No, 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 no. Perfecto. Para, no sé es, quién está conectado aparte de Mauro, Gabriel, Gonzalo y Joaco. Bueno, no me aparece el nombre acá, me aparece un código. Eh, Creo Debe que es ser Genaro, profe. claro. bueno, Genaro, a ver si es Genaro. Sí, sí, soy yo. No, tampoco no tuve ningún inconveniente. Bueno, ok. Gabriel, Hola, profe, ¿cómo está? muy Yo bien. tampoco. Fue Ningún, bastante parecido a lo que vimos en clase, así que me pareció que estuvo bueno. está bien. Gonzalo, No, tampoco. Me lo hice justo después de que dimos la clase, entonces eh, se me hizo fácil. tenía los conocimientos fresquitos. Claro, tal cual. Exactamente. Y Joaco, No, profe, la hice en paralelo viendo la clase anterior y no se me presentó inconveniente. bueno, ok. A ver, ahora vamos a ir. La idea justamente es tratar de ir volcando lo que estamos viendo en clase, que lo vayan haciendo obviamente ustedes y que de esa manera vayan afianzando algunos conocimientos. Obviamente que fue una actividad relativamente sencilla. Las actividades, más allá de que tienen, como bien dice, son actividades prácticas, yo la forma de calificar, obviamente que van a tener una devolución porque luego voy a ver la actividad que me haya subido cada uno. No obstante, como dije, también van a tener subida la respuesta, la corrección, cada actividad que yo le haga, salvo la que sea de resumen, obviamente, van a estar a la otra semana las respuestas. Eh, Esto más que nada es para que practiquen o que afiancen determinados conocimientos. No van a tener una cuestión evaluativa con las actividades como si fuera un parcial, es decir, no tienen que tener todas las actividades evaluativas, sino muy por el contrario, lo único que yo pretendo con la actividad es que ustedes vayan teniendo una constante con la materia, que se les vaya haciendo más ameno llevar al día la materia y, como dije también anteriormente, ir volcando los conocimientos de la teoría a la práctica, pero solo, porque cuando tienen en este caso al docente de este lado y lo va haciendo, obviamente que es mucho más fácil. Bueno, vamos a compartir pantalla y me voy a ir a buscar la resolución de la actividad para que la veamos juntos. Cuando vean el Excel con la resolución, me avisan por favor y así vamos hablando al respecto.
¿Se ve el Excel? Sí, profe, ahí Sí. se ve. Bueno, perfecto. Vamos a ir ocultando algunas situaciones para que lo vayamos viendo después, más adelante. Bueno, lo primero que les aparecía dentro de la actividad es una serie de ítems, como los que estuvimos mirando anteriormente, y el objetivo de todo esto era poder separar, como dije en clase, en dos bolsitas, una que diga costo y una que diga gasto. ¿Sí? Yo sé que la que dice gasto, en principio, no la puedo utilizar y sí puedo utilizar la de costos. Si yo miro los ítems que tenía, compra de materia prima, obviamente que es un costo, horas extras, comisiones, papelería, mantenimiento, luz, gas, publicidad, sueldos básicos, capacitación, honorarios contador, todo eso lo que yo había puesto que eran gastos, y como bien dije al principio, en este caso, el IVA, que es un impuesto nacional, e ingresos brutos, que es un impuesto provincial, yo lo tomaba como gasto porque esto no tengo forma de recuperarlo. ¿Está? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Sí. Sí. Ahí lo único que hice fue clasificar en costo y gasto y utilizar lo que habíamos visto desde el punto de vista conceptual. No tenía ninguna otra alternativa. ¿Qué es lo que me pedía después? Que una vez que ya había clasificado en costo y gasto, ¿sí? Yo clasificara por elementos de costos, ¿sí? Que un poco es lo que hicimos acá. La compra de materia prima, más allá, y esto es por una consulta que me hicieron, y para que quede justamente grabada, cuando me dice compra de materia prima, es cortito, no me interesa qué materia prima sea, es la compra de la materia prima, o si dice compra de insumos o compra de materiales, según la actividad o según lo que desarrolla la empresa, no tengo que decir que la materia prima es, no sé, la harina para una panadería, es materia prima, ¿está? ¿Sí? Si yo pusiera concretamente que la empresa se trata de una panadería y yo acá pusiera compra de harina, ustedes ahí sí tendrían que ponerlo en materia prima. ¿Está claro? Sí, profe. Ok, bien. En este caso, a la hora de clasificar, ¿tuvieron algún inconveniente? Recién me di cuenta que me faltó a mí clasificar ¿Qué te faltó clasificar? los costos. ¿En el de arriba? ¿Acá? No, por elementos de costo. Ah, por elemento de costo. Te lo dice En el el punto 2. 2. Dice, los que son costos, clasificar por elemento de costo. Sí, me faltó eso. Bueno. En esta primera situación, ¿tuvieron algún inconveniente? ¿Algo que quieran preguntar? Fíjense que acá no saben ni de qué empresa se trata. ¿Está? Profe, Sí, dígame. disculpe, la única que tuve inconveniente y duda fue en las comisiones. No sabía en cuál integrarlo. Bien. Sí, yo también. Yo lo puse en SIF. Yo también Bueno, lo a puse en ver, CIF. vamos a tener en cuenta alguna situación. Acá también existía, en cierta manera, una pequeña trampita. Pueden ser SIF o pueden ser comisiones. ¿Cuál es la diferencia entre que sea mano de obra o que sea SIF? Si yo pongo comisiones y esas comisiones forman parte del recibo de sueldo, ¿está? Son mano de obra. ¿Está? Si me dice, como en este caso, comisiones, y esas comisiones, yo no sé, porque obviamente me dice comisiones, yo no sé si forman parte de los saberes habituales del trabajador o no, pueden ser considerados como costos indirectos de fabricación. ¿Está?
¿Por qué yo los puse como manos de obra? Por una cuestión de ponerlos concretamente, llevarlo por una cuestión de interpretación. Lo que sí quiero que quede claro a partir de ahora, que cuando a mí me diga comisiones, yo lo voy a poner en rojito y a propósito para que después, cuando ustedes vean la resolución, se acuerden de esto que yo estoy diciendo, más allá de que está la clase grabada. Si yo les digo comisiones en forma general, ustedes lo van a poner como si fuera parte del sueldo. Si yo digo comisiones extras, van a ser CIF. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Yo lo puse en Sí, mano profe. de obra también, porque lo Está bien, está interpreté bien. como parte del sueldo. Yo particularmente lo que hago es aclararle, en este caso concreto, cómo sería el caso, ¿sí? Para que, digamos, en un futuro, recuerden que ustedes acá no tienen a quién preguntarle. A ustedes les llegan estos datos tal cual está y ustedes tienen que hacer una clasificación de costos. Entonces, cuando dice comisiones solos, ¿sí? Directamente va en mano de obra. Si dice comisiones extras o ajenas al recibo de sueldo o comisiones especiales, vamos a poner algún ítem que lo aclare, va en la parte de CIF. ¿Está claro? Sí. Perfecto. De todas maneras, más allá de esto, por elemento de costo, si yo lo clasifico, que esté en mano de obra o que esté en CIF, no les va a alterar el monto total de los costos. ¿Está? Simplemente les va a alterar un grado de participación que yo voy a tener del elemento. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Sí, profe. ¿Tuvieron alguna otra duda respecto a la capacitación? Perdón, respecto de la clasificación. Yo, profe, Sí. la clase pasada, o yo entendí mal, o no habíamos dicho que la papelería era parte de insumo. Podía ser parte de insumo o podía ser, depende cómo usted lo tome, puede ser parte de los CIF. ¿Quiere que lo pongamos en la parte de insumos? Sí, puede ponerlo, no hay ningún problema, lo ponemos en la parte de insumos. De todas maneras, reitero, no va a variarle la clasificación, pero podríamos ponerlo en la parte de insumos, no hay inconveniente. Bueno, gracias, profe. Bien, ¿alguna otra duda? No, profe. Bien, perfecto. ¿Qué es lo que me decía el punto 3? Determinar el costo total. El costo total, como vimos recién, más allá de que yo lo cambie para acá, lo ponga para allá, en esta instancia, que no es una cuestión de análisis, el total del costo no me va a variar para nada. Va a ser exactamente igual a que yo tengo acá arriba, que son 66.860. ¿Sí? ¿No está? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Sí. Bien. El costo total, obviamente, ya está determinado. Esto que yo puse acá corresponde ya después al incremento para que veamos. En realidad, si miramos, esto tendría que, vamos a hacer esto en realidad. Tendría que venir aquí, ¿sí? Y esto, para que nos quede de esa manera y que a ustedes les quede más claro, la suma de lo real que yo tengo acá, ¿sí? En los dos cuadraditos. ¿Sí? Y decíamos que tenía un incremento, el margen de contribución, del 45%. ¿Está? ¿Qué es lo que me pedía después de determinar el costo total? El ingreso. ¿Sí? Cuando yo miraba el ingreso, yo sabía que respecto de la fórmula tenía el costo total más el margen de contribución. ¿Está? En este caso era el margen de contribución 96.947 pesos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Yo no.
Yo tampoco. Bueno, perfecto. Esto lo vamos a correr para acá, así nos queda en los dos cuadritos. Lo correcto. ¿Qué es lo que me decía? Yo tenía, me decía que tenía 1200 unidades, lo que yo tenía que determinar, entre otras de las cosas, era cuánto era el precio unitario de venta, ¿sí? Si yo tenía los ingresos dividido los 1200, ¿sí? A mí me quedaba que tenía un ingreso o el precio, mejor dicho, unitario, era en el primer caso, era de 80,79. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Bien. Después, en el segundo caso, ¿qué es lo que, o sobre alguna alternativa, me decía que aumentaban los sueldos básicos un 20% y el honorario del contador un 10%. ¿Está? Por lo tanto, variaba la composición de mis elementos de costo. ¿Cuál era el objetivo que yo trato de perseguir con este incremento de algunos de los elementos de costo? ¿Por qué hago eso? ¿Cuál es el objetivo que yo perseguía con este ejercicio? Poder saber la distorsión de los precios. Exactamente. Particularmente, lo que yo quería, como dije en clase, es ver que no tuviera una distorsión de los precios y realmente cuando yo tengo un incremento de alguno de los ítems, ver realmente el impacto que tiene en el precio final. Fíjense que yo tengo, si vamos a tomar el caso de los sueldos básicos, que es el primero de los ítems que yo tengo ahí, que me sube un 20%, no tiene un incremento en el costo de un 20%, sino el impacto que representa ese incremento del 20% sobre el precio. Fíjense que el incremento del 20% de los sueldos y un 10% en los honorarios del contador me representan un 5,95% de incremento en el costo total del ejercicio. ¿Está? Sí. Manteniendo constante, ¿qué cosa? El margen de contribución. Fíjense que yo en ninguno de los casos dije que aumentaba el margen de contribución. El margen de contribución sigue siendo exactamente lo mismo, lo único que yo tengo, que es lo que sucede en cualquier proceso inflacionario, lo único que yo tengo presente aquí es el incremento de los elementos, nada más. ¿Por qué hago esto? Para que ustedes en lo cotidiano vean que lo que normalmente suelen hacer es si tengo un aumento del 20%, directamente lo traslado al precio y al trasladarlo a precio tengo dos situaciones. O quedo fuera de mercado, pierdo competitividad, o tengo distorsión de los precios, con lo cual tengo, si yo voy a medir realmente la inflación real, o el impacto que ha tenido la inflación en mi emprendimiento, evidentemente que quedo totalmente desfasado o fuera de rango, por así decirlo. ¿Está? Entonces, el objetivo que yo perseguía con este ejercicio, primero es que quede totalmente claro lo que es costo y gasto, de acuerdo a lo que hablamos, ¿sí? Después tomar lo más sencillo, que es la primera clasificación que yo tengo por elemento de costo, que yo puedo clasificar los costos, ¿sí? Una vez que yo tengo ese elemento de costo, que es lo más sencillo y lo más fácil para hacer, más allá de la magnitud que tenga mi empresa, poder determinar cuánto es mi ingreso y cuál es el precio de venta. ¿Para qué me puede llegar a servir esto? Para algo que vamos a ver dentro de un rato, que se denomina punto de equilibrio. Es ver cuánto es la cantidad que yo tengo que vender a un determinado precio para cubrir mis costos. En este caso,
mis costos totales, más allá de la fórmula o qué es lo que yo tengo incorporado dentro de los costos totales, yo tengo que vender una X cantidad, o sea, en este caso son 1.200 unidades, a un determinado precio para alcanzar a cubrir los 66.860 pesos. Es decir, yo acá se los voy a hacer muy rápido y vamos a ponerlo acá en el costadito. Esto está fuera de ejercicio, pero me va a servir para lo que vamos a ver ahora en clase, ¿sí? Si yo dije que tengo que cubrir mis costos totales, ¿cuál quieren que tomemos? ¿El que tiene el incremento de las cosas o el que no tiene el incremento de las cosas? Con el incremento. Bueno, o sea, vamos acá, si lo ponemos, vamos a poner que esto es A y esto es B, ¿no? ¿Sí? Tomamos el de B. Sí, sí. Bueno, perfecto. Yo acá tengo, yo sé que tengo un costo total, que el costo total es de 70.834. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Unidades Sí. vendidas, que son 1.200, ¿no es cierto? Todo eso estamos de acuerdo. Sí. Bueno, ¿qué es lo que me dice? A ver, para yo alcanzar a cubrir mis costos totales, ¿sí? Yo lo que tengo que saber es estas 1.200 unidades que van a permanecer fijas, a qué precio la puedo llegar a vender para cubrir mis costos totales, ¿sí? Si yo miro, me dice que, mira, a 59 pesos, 59,03 pesos, vendiendo 1.200 unidades, suponiendo que esto está estable, yo alcanzo a cubrir mis 70.834 pesos. ¿Cuánto estoy vendiendo yo? ¿Cuál es el precio unitario en la parte B? 25,59. 85,59, ¿no es cierto? Sí. Sí, 85. Eso es lo que habíamos determinado. Bueno, fíjense, yo acá les voy a mostrar y vamos a ver cómo se aplica en este caso una situación que se denomina, lo deben haber visto en, calculo que en microeconomía, elasticidad de precios. ¿Lo vieron? Sí, sí. Bueno, ¿qué es elasticidad de precio? Miren, si yo le estoy vendiendo 85,59, significa que tengo 26,56 para tocar en el precio sin que altere mis costos, digamos, o mi utilidad. ¿Qué significa? Que yo hasta 59,03 alcanzo para mantenerme. En 59,03 no tengo técnicamente ganancia, ¿está? Pero cubro mis costos totales. Es decir, subsisto. ¿Para qué me sirve esto? Para ver si viene un competidor, hasta dónde yo puedo disminuir a veces mi precio utilizando una estrategia sin que deje de cubrir mis costos en función de mi estructura, ¿está? Sin que deje de cubrir mis costos, mostrando, vuelvo a repetir, lo que es esa elasticidad. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Sí, sí. Bien. Esa elasticidad de precio, que es lo que estábamos mirando ahí, es como si fuera una bandita elástica, que yo tomo la bandita, les tiro, les tiro, les tiro, les tiro, les tiro, y en algún momento se corta. ¿Está? Fíjense, si yo la bandita elástica la tomo bien cerquita y la estiro, va a llegar un momento que no va a ser tanto, donde no la voy a poder estirar más y se va a romper. Si yo la bandita elástica la tomo, los extremos son más separados, yo la puedo estirar más sin que se corte. ¿Sí? Es eso mismo, esto que yo le acabo de mostrar con la bandita elástica, es lo que yo hago respecto de los precios. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Lo habían Sí, visto sí. de esa manera o no? Sí, sí. ¿Lo habían visto así?
Sí, sí, parecido, digamos, Bueno, con el gráfico y eso, pero sí. no, está bien, pero a ver, vos me puedes hacer un gráfico, me puedes mostrar, yo lo que te digo es cómo lo llevas a la realidad. Ese concepto de la elasticidad de precio, cómo lo llevas reflejado en un hecho concreto a la realidad. Eso es lo que quería saber si lo habían visto de esa manera. No sé si lo habíamos visto exactamente de esa manera, pero sí, algo parecido. Bueno, Capaz no tan llevado esto a la realidad. está bien. Esto que yo les hago es para que lo vean como un hecho que ustedes vieron, no, creo que es microeconomía, eh, ese aspecto de la elasticidad de precio o la elasticidad de demanda, ya lo vamos a ver ahí en el punto de equilibrio, cómo yo lo puedo llevar reflejado, cómo lo traigo de otra materia y lo sumo a esta que es costo, y para qué me sirve, entre otras cosas, comercialización, que me llevan a tomar una decisión. Ni más ni menos es reflejado en eso. ¿Sí? Bien. Respecto de esto de la elasticidad que yo les mostré, me adelanté un poquitito, ya quedó claro. Vamos a ver ahora, se pone un poquito más jugoso esto y vamos a entrar a ver que hay distintos tipos de clasificaciones como yo se las anticipé en la clase pasada. Dentro de esa clasificación, nosotros tenemos algunas de las más conocidas, como las de costos fijos y costos variables, o como la de costos directos e indirectos. Primero me voy a centrar en los costos directos e indirectos. ¿Por qué me centro en eso? Porque aparece algo que ustedes lo deben haber visto dentro de la primera actividad que les di, que era el tema de resumir la unidad 1 y 2, que se denomina costo primo o costo primario. ¿Qué significa o qué dice al respecto? Que lo vamos a explicar. Lo que me dice concretamente es que el costo primo o el costo primario, lo que son los costos de mano de obra directa y de los materiales, materia prima o insumos directos. ¿Qué significa que sea directo? Que participan directamente en la elaboración de ese producto. Si ustedes se recuerdan en la primera clase, yo les di el ejemplo de una mesa, ¿sí? Donde decía, a ver, si yo compro la madera para hacer una mesa o un escritorio, la madera es mi materia prima, ¿sí? Ese sería un costo directo, la madera para la elaboración de el escritorio o la mesa. Ahora, si yo tuviera al personal de seguridad que me cuida la puerta de la empresa, es un costo indirecto, porque está cuidando a la persona que está trabajando en la elaboración concreta de la mesa, como el de administración, como el de comercialización o como el de logística. ¿Está? Ese sería un costo indirecto. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Mira, hay veces que para poder hacer un análisis, yo lo que necesito saber es cuál es mi costo primo. Dentro de mi costo total, ¿cuál es mi costo primo o primario? ¿Para qué es eso? Para ver concretamente a dónde están o dónde tengo desfasado procesos de costo o erogaciones innecesarias. ¿Sí? Esto de los costos directos o indirectos, la única diferencia es que participen directamente en un proceso productivo o en un servicio específico. ¿Está? La otra clasificación que yo tengo y que es con la que normalmente se trabaja, sobre todo cuando tengo pequeñas empresas, es con la de costos fijos y costos variables. También lo dije en la clase pasada, el costo fijo es el que está, es la erogación que se realiza independientemente de que tenga producción o no. Y yo les mostré que el costo fijo, en general, si yo no analizaba qué tipo de empresa era, el ejemplo que aparecía era el del alquiler. Después, junto con eso, dijimos, guarda, que por ejemplo, si yo tomo el caso más emblemático que hay, el alquiler del taxi, que es por producción, o normalmente en Buenos Aires hay
sobre todo con esta situación de la pandemia y sobre el tema de los problemas que hay con los contratos de alquiler que tienen que ser registrados y demás. Para el caso de las panaderías, por ejemplo, que es un lugar que si no se utiliza para una panadería no tenés otra alternativa para producir, es decir, no es una casa que puede poner una oficina o alquilarla como una vivienda para una familia, también se origina por productividad. Entonces, salvo estas situaciones, el claro ejemplo que yo tengo de un costo fijo es aquel que es independiente de si se produzca o no. Si yo puedo tomar, sacando este alquiler para que no tengamos y que no se les confunda, el sueldo básico, ¿sí?, de un empleado, el sueldo básico es un costo fijo. Si yo tuviera horas extras, sería un costo variable. El costo variable, a diferencia del costo fijo, es aquel que tiene que ver o está directamente relacionado con la productividad. Si yo miro, no miremos en Argentina, que somos un tanto especiales, pero si yo miro y digo, tengo que trabajar horas extras, es porque tengo una mayor productividad, ¿sí? Hoy si miraron las noticias van a ver que en Santa Cruz, en una empresa pública, tienen el negocio de las horas extras. Entonces, la persona encargada de ese organismo público de las horas de liquidar los sueldos, el encargado de recursos humanos, ¿qué hacía? Te hacía pasar, supongamos, 10 horas extras en tu recibo de sueldo y vos le tenías que dar el valor de 3 horas extras, digamos, el 30% iba para él y estaba todo arreglado. Era el negocio de las horas extras. Si miramos eso, no se condice con esta situación y nada tiene que ver con eso. Pero, vuelvo a repetir, si yo tomo las horas extras, por ejemplo, tiene que ver con una cuestión de productividad. Si yo tengo más trabajo, me tengo que quedar más tiempo, por lo tanto, si me quedo más tiempo, ese extra sería algo relacionado con la productividad. Si yo tomo el caso de la energía, por ejemplo, si yo tengo mayor productividad, evidentemente voy a tener más gastos de energía, por lo tanto, podría ser un costo variable. Vuelvo a repetir, para que nos quede claro, el costo fijo, el que es independiente de la producción, tenga producción o no tenga, lo voy a tener que pagar igual. Y el costo variable es aquel que va de la mano de la producción. Si tengo producción, obviamente que se genera esa erogación. Si no tengo producción o productividad, no se tiene en cuenta eso, obviamente que no tendría costo variable. ¿Está claro hasta acá eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Si miramos juntamente con esto, es donde aparece el gráfico de algo que yo les dije hace un ratito, el punto de equilibrio. Si lo miro por concepto, el punto de equilibrio, a mí, ¿qué es lo que me dice? Que es dentro de un gráfico la curva de los costos totales donde corta a la curva de los ingresos. Es decir, a ver, yo tengo la curva de los ingresos, la curva de los costos totales, en este punto donde se corta a ambas curvas, ese es el punto de equilibrio, es decir, donde, como dije hace un rato, técnicamente ni gano ni pierdo. ¿Está? Para ello, obviamente, lo que tengo que tener presente es utilizarlo, o para hacerlo, el punto de equilibrio es tener en cuenta, que es lo más fácil, costos fijos y costos variables. Ahora, cuando yo analizo costos fijos y costos variables, es donde yo veo que tengo erogaciones innecesarias. ¿Está? Y ahí es donde yo tengo que tener en cuenta algunas situaciones o preguntar determinados aspectos. Por ejemplo, hasta acá mirábamos en la actividad anterior y teníamos mantenimiento. Por ejemplo, uno de los ítems. Mantenimiento tenía 3.100 pesos. Mantenimiento. Mantenimiento puede ser un costo fijo o un costo variable. ¿Sí? Por ejemplo, Mauro, ¿usted dónde pondría mantenimiento? ¿En costo fijo o en costo variable?
Yo en costo fijo, porque es un sueldo que se le paga a alguien para que limpie sin importar la producción, ¿no? Yo no hablé de sueldo, si hablo de sueldo está dentro de materia prima. Perdón, de mano de obra. Ah, es verdad. Cuando hablo del mantenimiento estoy hablando de, a ver, todos los repuestos que yo tengo, grandes o chicos, en la erogación que yo tengo de repuestos para mantener en correcto funcionamiento mi estructura. A ver, un tornillo, un foco, obviamente que va a depender del tipo de estructura que yo tenga o de empresa, ¿no? Pero se refiere a eso, no al sueldo. Variable, sí, en ese caso sí, variable. Usted dice variable. Para mí también, profe, es variable. Perfecto. Joaco dice variable. Gabriel, Estoy en duda, pero también sí, puede ser que sea variable. se suma variable. Genaro, No sé, estoy en duda también, pero creo que puede ser o fijo o puede ser variable. bueno, pero tírese por una de los dos. Para mí podría ser fijo, Podría porque si ser es fijo. un mantenimiento que se hace todos los meses a las máquinas, es un costo fijo que lo hace para mantener la máquina. Bien, o sea, usted dijo fijo simplemente por llevarle la contra a los otros tres. En definitiva. Básicamente. Está bien. ¿Y Gonzalo, qué opina? Para mí variable porque en el ejemplo de una constructora, si utilizamos las máquinas mucho más que otro mes, capaz que necesitamos más repuestos y eso significa más gastos que el mes anterior. Simplemente el hecho de cambiar aceite y filtro, Sí, en un ejemplo. por ejemplo. Sí. ¿Está? Bien. Es decir, que a Genaro lo dejaron solo, le hicieron un 4-1. Más o menos como lo que va a hacerle Boca a Defensa el domingo. Así es. Una cosa así. Bien, a ver. Fíjense en ustedes mismos por qué hice yo este debate. Y pongo el caso de Genaro porque fue el que dijo, a ver, yo estoy en duda, puede ser fijo, puede ser variable, y se tiró por el lado de fijo. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Acá no me dice nada, tengo que hacer algo que se denomina apertura de información, es decir, ir a consultar por qué se originó esa erogación o de qué manera se origina. Si yo la erogación de mantenimiento, yo dispongo todos los meses de una X cantidad de plata en la empresa para ser destinadas a mantenimientos, ¿sí? Ese mantenimiento es fijo. Si yo, por el contrario, como por ahí hacemos nosotros cuando vamos y hacemos el service del auto, por ejemplo, que lo hacemos, a ver, no sabemos en qué mes lo hice yo, no sé, lo hice en febrero y no me dice que lo tengo que hacer en abril. Puede ser en abril, puede ser en junio o puede ser en septiembre. Dependerá de los kilómetros y por ahí hay, no sé, meses que puedo hacer muchos kilómetros o hay meses que puedo hacer pocos kilómetros. Si a mí no me dice o esta erogación que yo hago no es fija todos los meses o no está destinada todos los meses, lo use o no ese dinero para mantenimiento, ese mantenimiento es variable. ¿Está claro? Sí. Sí. Es decir, para ser salomónico, los 5 tenían razón. ¿Sí? Profe, entonces ahí, por ahí no depende tanto del tipo de empresa, sino de por ahí la política de decir, bueno, nosotros gastamos fijo esta cantidad de dinero y no importa cuántas máquinas se rompan, gastamos esto y eso ya lo hace fijo. A ver, dentro de la teoría hay algo que se denomina política de costos. ¿Sí? La política de costos o la contabilidad de costos, si lo quieren ver de esa manera también, lo que me dice es particularmente cómo asigno yo las partidas. Yo lo que tengo que, a veces hago hincapié en que analicen qué tipo de empresa es porque hay erogaciones que a veces son innecesarias. Entonces, cuando yo voy a analizar una estructura porque viene un cliente y me dice que está perdiendo competitividad o que su rentabilidad no es la adecuada, o a veces para poder sacar
la rentabilidad, ese 45% que yo le puse en el ejercicio anterior, o en el primer ejercicio, bueno, tengo que saber esas erogaciones si realmente son fijas, son variables, si son necesarias o no, si estoy haciendo erogaciones que realmente las necesito o erogaciones que lo único que hacen es alterar mi rentabilidad y obviamente perder competitividad. ¿Está? Entonces, particularmente tengo dos situaciones a tener en cuenta. La primera para poder saber es qué tipo de empresa es, si es de servicio, si es productora, si es grande, si es chica, y después que esté claro esas erogaciones, ¿sí?, que yo hago, que estén claro de la manera en la que se realizan. ¿Está? Pues si no, yo puedo analizar y decir, y para mí, como hice hace un ratito, habían 4 personas que dijeron que mantenimiento era variable y una que dijo que era fijo. No te va a alterar el costo total, porque a ver, o va a ser fijo o va a ser variable, no te va a alterar eso. Pero sí la estructura, que ahora cuando vayamos y veamos un gráfico rápidamente, vamos a ver una estructura y me va a decir, ah, pará, pero acá yo tengo una estructura que tengo que vender mucho para cubrir mis costos fijos, ¿está? Porque venda o no venda, los tengo sí o sí que erogar, o tengo, a ver, poco costo fijo y lo tengo todo trasladado a un costo variable. Se los doy con un ejemplo para que ustedes vean, digamos, a ver si me pueden interpretar esta idea. ¿Alguien trabaja de los 5 que están conectados? ¿Alguien trabaja en la actualidad? Yo no. Gonzalo, ¿es usted? Ajá, no, yo no. Gonzalo no. ¿Gabriel? Yo tampoco, profe. ¿Mauro? No, tampoco, profe. Bien. ¿Joaco? Tampoco, profe. ¿Genaro? Yo tampoco. Bien. Es decir que el 1 de mayo no lo van a festejar. Vamos a partir de ahí. ¿Está? ¿Algún momento trabajaron y tuvieron comisiones? No sé, lo más característico es que hayan estado a lo mejor en algún departamento de ventas que tenían un sueldo fijo y comisiones. No. Ninguno. No, no, profe. Bien. ¿O conocidos que hayan estado así? Tampoco. Lo he Bueno, escuchado, pero no sé muy bien cómo funciona. listo, genial. Vamos a hacer una cosa. Mira, Mauro, ¿de qué te gustaría tener una empresa en este momento que vendas productos? No sé, productos electrónicos. Bueno, listo, una casa de productos. Vamos a decir un garbarino electrónico. ¿Te parece que tengas de todo lo que se te ocurra de electrónica? Bueno, ¿Está? ¿Te parece? sí. Ok, bien. Pero ¿sabes qué? Esa empresa que vos tenés, el dueño soy yo. Y ustedes 5 son mis empleados. Entonces yo les digo, mira, yo les voy a pagar, a ver, ¿cuánto te gustaría, ya que estás, que vas a ser empleado, cuánto te gustaría ganar por mes? 50.000, no sé. Yo te pregunto, 50.000. 50.000, listo. Bueno, yo les digo, miren, a los 5 les voy a pagar a cada uno 50.000 por mes. ¿Está? Vos con 50.000, para el caso de Mauro, ¿no? Vos con 50.000 por mes alcanzás a cubrir tus costos para tus gastos y demás, y está todo bien, ¿verdad? Sí. Bien. ¿A alguno les poco esos 50.000 pesos por estar vendiendo en esta empresa? A mí, yo prefiero 60, un poquito más. Bien, vos 60. ¿Alguien más? Y sí, yo creo que un 70, 80. Bueno, ¿qué me ha visto cara? O sea, me ve así gordito, me disfrazo de Papá Pero- Noel y pedí que hay nomás. Sí, pero en esta época, Hay un dicho que dice que contra la virtud de pedir está la virtud de no dar. Pero bueno, como estamos jugando, listo. ¿Qué es lo que sucede? Si yo les doy, supongamos, vamos al caso de Gonzalo, ¿hay alguien que quiera más de 80?
a la 1, a las 2, a las 3, listo. El sueldo va a ser de 80.000 pesos. ¿Están contentos? Sí, yo pedí 50 y ahora tengo 80, así que estoy de 10. Perfecto, o sea, usted está más que sobrado. Gonzalo, que dice, yo por 50 me queda cortiña, así que vamos a tirarnos a 70 o a 80, no me acuerdo, listo. Bueno, tenemos 80.000 pesos de sueldo. Genial. ¿Quién lo va a motivar a vender? Si usted venda la empresa o no venda, cóbranos 80.000, ¿no? Claro. Por lo tanto, si yo miro, tengo 400.000 pesos solamente de sueldo, sin contar cargas sociales. De arranque, todos los meses ya arranco con 400.000 pesos de menos. O sea, yo tengo que entrar a vender hasta mínimamente cubrir esos 400.000 pesos, ¿no? Sí. Bien. Ahora bien, fíjense, les cambio el ruedo. Yo digo, mira, así que Gonzalo quería 80. Bueno, yo puedo ver y decirle, miren, ¿saben qué? Ustedes van a tener 40.000 pesos de sueldo fijo, se venda o no se venda, y después van a tener el 10% de comisión por recibo de sueldo de lo que venda. Si yo voy a lo que me dijeron, creo que era, Mauro quería 50, ¿no? Sí. Bien. Mauro tal vez va a decir, mirá, yo me aseguro 40, pero me está faltando todavía. Y bueno, voy a vender un poquito con 50, listo, yo sé que más o menos el 10%, ahí estoy, 50, 52, llega hasta ahí. Gonzalo, que es el otro extremo, que había pedido 80, va a decir, bueno, a ver, yo me tengo que mover para vender más, para llegar a los 80. Y por ahí viene, no sé, Gabriel, que lo tengo justo acá al medio, y dice, che, pero pará, a ver, si resulta que yo con 40 me viene fantástico, porque a ver, no tengo prácticamente gasto, no tengo nada, soy un ratón más grande que Mickey Mouse, así que me alcanza y me sobra. Pero, ¿qué pasa si yo entro a vender? Resulta que en lugar de tener 40, puedo tener 120, 100, 150. ¿Qué es lo que hago? Si yo les pongo la vara demasiado bajita, ¿sí? Es fácil de alcanzar y todo el resto lo hacen por productividad. Entonces yo, si les pusiera a todos 40.000 pesos, ¿sí? Fíjense que yo arranco con 200.000 pesos en el mes para atrás, digamos. Yo tengo que entrar a cubrir 200.000 pesos. Es más fácil cubrir una barrera que está bajita que una barrera que yo tengo alta, ¿sí? Y lo que hice fue transformar mi costo fijo en costo variable. ¿Se entiende? Sí. Sí. Eso es una cuestión de análisis de estructura. Por eso es que yo a veces hincho tanto con el tema de saber el tipo de empresa que es y también saber esas erogaciones, qué clase de erogaciones son. Es decir, el mantenimiento, como dije hace un ratito. El mantenimiento, ¿qué es el mantenimiento? Es la plata que yo tengo, a ver, todos los meses tengo 3.100 pesos que decía acá, o si sale algo, este mes son 3.100 y el mes que viene van a ser 7.000, no sé, por poner un número X. ¿Está? Entonces tendré que hacer una apertura de información. Cuando dice el caso de sueldos, fíjense que les dice sueldos básicos. ¿Está? Les aclara qué es sueldos básicos. Si yo le pusiera sueldos, ¿sí? Y no tuviera horas extra, ustedes no saben, más allá que dice sueldos o haberes, si quieren, pero no saben si eso es el sueldo básico más horas extras, suponiendo que no tuvieran erogación de horas extras ahí, ¿no? Ahí se los aclara. Pero suponiendo no saben si es solamente el básico, si es el básico y horas extras, si tienen aparte un premio o lo que fuere. ¿Está? Entonces, siempre es claro para ya este tipo de clasificaciones, salvo la primera que es de elementos, que es la más fácil, como yo les dije, todas las erogaciones, poder saber concretamente cómo es la empresa y si eso es una situación de continuidad o de periodicidad o no. ¿Qué es lo que sucede si, por ejemplo, les doy esto y ustedes tienen que ponerme si es costo fijo o costo variable? Lo que ustedes me van a decir, creo que por ahí en su momento lo dijo Genaro,
que estaba en duda, que podía ser fijo, podía ser variable y que él lo tomaba como fijo. Si ustedes no tienen esa información o esa claridad, ustedes dicen que aclaran, ¿sí? Al costadito, en este caso, y lo estoy hablando como si fuera una actividad, aclaran fijo o variable por tal motivo, porque entienden que es algo que es una erogación que se realiza todos los meses o porque es una erogación que es esporádica y será fijo o variable. ¿Está claro? Sí, profe, y Señor. en el caso que diste con nosotros el ejemplo de 200.000 de sueldo básico y después las comisiones Sí, las ponemos por costo variable. claro. Ok, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted este mes en una de esas, supóngase que este mes porque se gastó más plata o porque se quiere ir de vacaciones. Entonces este mes se va a mover más para vender más y a lo mejor al otro mes se mueve menos. ¿Sí? Usted no lo puede poner las comisiones como algo fijo. Yo las comisiones no sé cuánto es lo que va a vender ni Gonzalo, ni Mauro, ni Gabriel, ni Joaco, ni Genaro. ¿Sí? Eso claro, sí, obviamente sí, que van a ser, va a depender de las ganas con las que se levanten todos los días y vendan, entre comillas, o al cabo del mes con las ganas que se han movido para vender. Tiene que ver con un efecto de motivación. claro, sí, sí, sí. Que algunos empresarios ese efecto de motivación lo toman como rehén y de explotación. Siempre estamos hablando de situaciones reales y que no vayan contra la ley, ¿no? Sí, Claro, si yo tomo a la empleada de Victoria Donda, por ejemplo, más allá de que sea verdad o no, que le pagaba 5.000 pesos por mes, no le pagaba vacaciones, no le pagaba horas extras, no le pagaba nada de eso, bueno, eso ya no es transformar el costo fijo en costo variable, sino muy por el contrario, explotación. ¿Se entiende, no? Profe, ¿y qué pasa Sí. si en un año vengo con un mismo valor y de repente un mes cambia a otro valor, pero después sigue el mismo valor? Digamos, ¿ese mes se reclasifica variable o Claro. por Por ser... ejemplo, supongamos, vamos al caso de mantenimiento, que recién decíamos, ¿no? Mantenimiento lo tomamos como un costo fijo. Todos los meses son 3.100, salvo en el mes de septiembre que, no sé, por alguna situación determinada, en vez de 3.100, fue de 6.000, ¿sí? 6.100 le vamos a poner, o sea, tuvo un extra de 3.000. Esos 3.000 de mantenimiento, que son extra de lo que usted venía eh, teniendo presente todos los meses, es variable. Ok, perfecto. Después ahí es donde está la mano de la persona encargada de costo, decir, y mirá, si vos me decís que mantenimiento, sobre todo si yo miro acá en Argentina, donde hoy voy a comprar un tornillo y me sale 2 pesos y mañana voy a comprar el mismo tornillo y me sale 2,10 y he sabido por todo que los precios van fluctuando, difícilmente que yo tome una posición de mantenimiento de que sea una situación fija. Yo lo tomaría como una situación variable. ¿Está? Sí, Esa es una cuestión, se denomina de gestión o lo que yo dije hace un ratito de contabilidad de costo o de política de costo. Tiene que ver con eso. ¿Está claro? sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera preguntar algo? No, profe. No, profe. No, ¿Hasta acá se entiende? sí, profe. Sí. Perfecto. Bien. Voy a compartir pantalla, nos vamos a ir a ese ejercicio para mostrarle cómo hacemos un gráfico, ¿está? Y cómo, más allá de hacer un gráfico, cómo vemos el punto de equilibrio. Avísenme cuando vean el Excel, ¿sí? Ahí se ve. Bueno, vamos a poner acá gráfico. Y lo que vamos a hacer, nosotros acá habíamos puesto
esto que teníamos aquí, que eran todas las erogaciones. Vamos a hacerla bien cortito. Tenemos esto de esta manera, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a clasificarlo? Vamos a clasificarlo, ya que está en costo fijo y costo variable, ¿sí? Ustedes me van a ir diciendo qué cosa es cada cual. Dame un segundo que termino de acomodar esto. Bien. Materia prima, costo fijo, costo variable. 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 ¿Por qué variable? Depende de cuánto vaya a producir, de cuánto quiera vender. No, cuánto lo que quieras vender no, porque vender no depende de vos, sino de lo que realmente estén dispuestos a pagar y una productividad, es lo que vos produzcas. Entonces vos por ahí todos los meses no producís lo mismo. Entonces es perfecto que sea variable, ¿sí? Las horas extra, ¿fijo o variable? Variable. Variable. Ya explicamos por qué, ¿no? Las comisiones, ¿fijas o variables? Ahí depende, ¿no? Perfecto. ¿De qué va a depender? Si estas comisiones forman parte del sueldo, está, y si estas comisiones son constantes. Pero por lo general las comisiones, ¿sí? No todos los meses vendés lo mismo, ni también, supongamos que sea, alguno va a decir sí, pero a mí me dicen que las comisiones mías son el 10%. Sí, pero seguramente es el 10%, pero el precio del producto que vos estás vendiendo, por lo general, entra a fluctuar. Entonces, obviamente que las comisiones van a ser variables. Difícilmente sean fijas. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, está bien. Sí. Papelería. No sé. Papelería, si yo lo miro así, puede ser fijo o variable el mismo caso de mantenimiento. ¿Está? Que yo determine esto de papelería, acuérdense que cuando lo vimos yo dije que esto podía ser todo lo que son insumos de librería, ¿no? Es más, recuerden que no me acuerdo quién me había puesto acá que me lo corrigió, acá yo lo estoy marcando, papelería que lo pusimos como insumo, ¿sí? Que yo lo había puesto como CIF. Podemos ponerlo fijo o variable, ¿está? Yo acá lo voy a marcar con un color, el caso de mantenimiento, porque recién lo vimos, ¿no? ¿Y qué quieren que lo ponga? ¿Fijo o variable? Fijo. Bueno, 2.650 fijo. Mantenimiento fijo o variable. Fijo, buscan los dos verdes. Está bien, por eso, si no lo borro, pero ¿lo ponemos fijo? Sí, Bueno, ok. Luz, ¿fijo o variable? Variable. Variable. Nunca sé cuánto es lo que voy a gastar de luz o gas en este caso también, ¿no? Claro, sí. lo mismo. Sí. Bien. Publicidad, ¿fijo o variable? Variable. Variable para mí. Variable. ¿Puede ser fijo? Sí, puede ser también fijo, ¿no? Si yo, Si la empresa decide gastar siempre lo mismo en publicidad, sí, o hago un contrato por 6 meses donde todos los días salga en el diario de LM Neuquén, en el diario de Río Negro o en un determinado programa de radio, por 6 meses a una determinada hora podría ser fijo, ¿no? Sí. Sí, Bien. ¿Dónde quieren ponerlo? ¿Fijo o variable? variable. Fijo. Bueno, fijo. Uy. Bueno, lo definimos a las piñas. Variable. Yo hago el Variable. desempate. Bueno, listo. Está claro en este caso, por ejemplo, ustedes no saben qué es, ustedes podrían ponerlo, como dije hace un ratito, en alguno de los dos ítems, lo mismo que papelería y mantenimiento, y aclarar
que como puede ser un ítem y que no tiene información, se toma fijo o variable. Ahora, si yo acá le hubiera puesto publicidad semestral todos los días pagado por anticipado, en ese caso, ¿qué sería? Fijo. Fijo, ¿está? Bien. Los sueldos básicos, ¿fijo o variable? Fijo. Fijo, perfecto. La capacitación, ¿fijo o variable? ¿Puede Variable. ser depende? Sí, señor. El que dijo depende, obviamente que no sé quién es el que está hablando, pero no importa, está perfecto. Y todo eso depende de si yo tengo una capacitación esporádica o tengo una empresa con un plan de capacitación. Normalmente las empresas tienen o desarrollan algo que se denomina un plan anual o un programa anual de capacitación. ¿Está? Donde se establece a principio de año, o mejor dicho, como objetivo a fin de año para el próximo año, cuáles son las capacitaciones que se van a dedicar para mejorar. Eso, si lo ven en algo relacionado con la calidad, está dentro de los que son las normas ISO 9000, dentro de las distintas variables de las normas ISO 9000, como un programa de capacitación dentro de lo que se denomina proceso de mejora continua. ¿Está? Por lo tanto, acá puede ser fijo o puede ser variable. ¿Dónde lo quieren poner? Fijo. Bueno, Fijo. ¿lo quieren poner como fijo? Sí. Para que sea fijo, ¿qué es lo que debería haber dicho acá? Tiene que estar preestablecida la política de capacitación. Capacitación, plan anual, tendría que haber dicho, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Y por último, el honorario de contador. ¿Fijo o variable? Fijo, ¿no? Puedo hablar más fuerte, no hay drama, ¿eh? No lo vamos a retar. Fijo. Está lejos de la Fijo. Puede ser fijo o puede ser variable en función de qué. Si yo todos los meses le cobro lo mismo, donde yo prorrateo, ¿se acuerdan que creo que yo lo mencioné por ahí en la primera clase? Si yo prorrateo todas aquellas declaraciones que son anuales, por ejemplo, ahora el 31 de marzo vence la declaración anual de ingresos brutos, que se cobra extra. Si yo miro y digo, bueno, mira, yo te cobro todos los meses que tenés, no sé, el libro de IVA, la declaración jurada de la posición de IVA, la declaración en el libro de IVA digital, la declaración de ingresos brutos, los BEP que correspondan, autónomo, y a eso te digo, bueno, mira, pero vos todos los años vas a tener que hacer la declaración jurada anual de ingresos brutos y la declaración jurada de ganancias. Yo te lo prorrateo esas erogaciones al cabo de los 12 meses y te digo, mira, lo que vos vas a pagar es tanto. En ese caso sería fijo. Ahora, si yo le cobro, este mes le cobro 6.000, el mes que viene le cobro 6.000 más la declaración de ingresos brutos, al otro mes le cobro 6.000 más una certificación de ingresos, después 2 meses 6.000, después viene 6.000 más la declaración de ganancia, pasa a ser variable. ¿Está? ¿Está claro? Sí. Bien. ¿Dónde lo ponemos? ¿Fijo o variable? Fijo. Fijo. Listo. Ahí está. Bien. Si yo, ahí ya hice la clasificación de costo fijo, costo variable. ¿Alguna duda de esta clasificación que hicimos acá rápidamente? No. Yo no. No, profe. Está claro esto que por ahí tiene una dualidad, ¿no? Siempre que hay que aclarar criterios. Y lógico, porque si no, yo puedo decir, a ver, yo le puedo decir, para mí el honorario del contador es variable. Entonces, yo tengo que aclarar ese criterio cuando no está claro la erogación en sí, qué tipo de erogación es. Fíjense que no tuvimos problema con publicidad, por ejemplo,
con sueldos básicos, vamos a hacer, con sueldos básicos no tuvimos problema ni con horas extras ni con compra de materia prima, pero con papelería, mantenimiento, sí tuvimos que podía ser uno, podía ser otro. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Si yo miro, lo que voy a hacer ahora es mirar cuánto es mi costo fijo y cuánto es mi costo variable. Si yo miro esta situación, veo que mi costo fijo es bajo en comparación de mi costo variable. ¿Está claro? Sí. Es decir, que ya más allá de esta situación, yo, ¿qué es lo que veo? Que realmente tengo costos variables. Después veremos si son real estos costos variables, si estoy por ahí pagando horas extras de más, comisiones, la publicidad, si es correcto o no, pero esto va en función de la productividad. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuántas unidades teníamos que vender acá? 1200. 1200. Exactamente. 200 unidades. Perdón, acá es unidades vendidas. Unidades vendidas, los ingresos, tomamos la alternativa A o la alternativa B. Ah, no, vamos a tomar la alternativa A porque lo clasificamos sin el incremento. 96.947. Y precio unitario, ¿sí? Ahora ya lo acomodo todo y así nos queda. Bien, con estos datos, lo que yo voy a hacer ahora, particularmente, es armar un gráfico para poder ver esta situación que yo les digo, dónde estamos y si tengo ganancias o pérdidas realmente. ¿Sí? Recuerden que el punto de equilibrio, esto yo lo voy a ocultar porque ya no lo ocupo por el momento y para que nos quede el gráfico acá parejito. Cuando yo miro esta situación, ¿sí? Yo le digo, bueno, mira, en realidad, si yo tomo los costos totales, que es lo que me estaría faltando acá, porque puse el costo discriminado, fijo y variable, el costo total. Si yo miro por costo total y los ingresos, el costo total sería la suma del costo fijo más el costo variable. Si yo miro el costo total menos los ingresos, yo sé que tengo ganancia. ¿Está? El margen de contribución en este ejercicio, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a decir? Que yo tengo un ingreso de 96.947 menos un costo de 66.860, lo que me determina que yo tengo una ganancia, según esto que estoy haciendo, de 30.087. ¿Sí? Si yo miro, si yo quisiera completar eso y digo, che, a ver cuánto es esto respecto de mi costo total, ¿cuánto me va a dar? El 45%, que era lo que habíamos marcado anteriormente como característica. ¿Sí? Ahora bien, ¿esto es mucho o es poco? Y no lo sé. Entonces vamos a hacer un grafiquito. ¿Sí? Vamos a poner acá 100.000, 90.000, 80.000, 70.000, 60.000. Vamos a hacer un eje cartesiano. Acá vamos a poner 100, 200, 300, 200.
800. Bueno. 1000, 1100, 1200, 1300. Bueno. Bien. Lo que yo voy a hacer particularmente acá es armar un gráfico para poder demostrarle a esta persona cómo estoy respecto de mis de mi punto de equilibrio y de mis situaciones. Lo primero que yo voy a marcar va a ser mi costo fijo. Me dice que son 29.300. ¿Sí? Es decir, que estaría por acá y yo acá le voy a poner costo fijo, ¿sí? ¿Está claro? Sí. Fíjense que es constante ante los mismos niveles de producción, esto es constante. ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Vamos al costo variable. Si yo voy al costo variable, obviamente que parto de 0. ¿Está? ¿Y qué es lo que me dice? Para las 1200 unidades, ¿cuánto es mi costo variable? 37.500. 37.500. ¿Está? Vamos a ponerle por ahí. Y ahí le vamos a poner arriba variable. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. Vamos a marcar el costo total. ¿Sí? El costo total, ¿de dónde va a partir? ¿De 0 o del costo fijo? Del fijo. Del costo fijo. Del costo fijo, porque es el costo fijo más el costo variable. Lo que va a tener el costo total, que era de 66.000 pesos, ¿no? 66.860 para las 1.200 unidades. Fíjense que lo que va a tener el costo total es la misma pendiente que el costo variable. ¿Sí? Pero si yo voy por concepto, el costo total me dice que es el costo fijo más el costo variable. Si yo a esto le sumo el costo variable, es lo que me da la curva de costo total. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, vamos a marcar, ya tenemos el costo total, el costo variable, el costo fijo. ¿Nos falta algo? El ingreso. El ingreso. Vamos a incorporar el ingreso. El ingreso me dice que para las 1.200 unidades, ¿cuánto ingreso tengo? 96.900, ¿sí? ¿Está? Sí. Y obviamente que parte de 0. Si yo no produzco nada, no tengo ingresos. Si produzco 100 unidades, voy a tener ese ingreso, 200 y demás. ¿Qué es lo que me dice? ¿Dónde estaría el punto de equilibrio o qué es lo que me dice el punto de equilibrio? Cuando se cruzan la curva de ingreso y costos totales. Exactamente. Me dice que donde se corte la curva de ingresos con los costos totales es donde yo tengo mi punto de equilibrio. ¿Está? Que ni más ni menos ahí. ¿Sí? Este es mi punto de equilibrio técnicamente. Ahora, fíjense, yo necesito vender estas unidades para cubrir mis costos. Miren dónde yo estoy. Estos 30.000
0,87 es desde el punto, este triángulo que forman acá, esto que forman acá, es lo que me muestra el margen de contribución. ¿Está? De aquí para arriba tengo ganancia, de aquí para abajo técnicamente tengo pérdida. ¿Por qué se denomina técnicamente? Porque si yo estoy en este punto de acá donde mis ingresos no alcanzan a cubrir los costos totales, está por debajo de ese punto de equilibrio, pero por encima del de costo fijo, evidentemente que tengo un problema de productividad. ¿Está? Por lo tanto, tendré que reestructurar mis costos. Ahora, si yo estoy por acá donde mis ingresos ni siquiera alcanzan a cubrir mis costos fijos, evidentemente cerrar porque si no va a seguir perdiendo plata. ¿Está claro? Sí, profe. Ahora bien, este gráfico es simplemente un gráfico y si ustedes ven acá, yo lo que hice fue armar una escala. Por lo tanto, no les va a generar algo con exactitud. Si yo lo quisiera hacer con exactitud, tendría que ir de acá abajo, que son las unidades, acá yo le voy a poner unidades y acá yo le voy a poner pesos. ¿Está? Yo acá tendría que ir de 1 hasta 1200 y acá tendría que ir de 1 hasta 100.000. ¿Está? Para hacerlo exacto. Hay una fórmula para el precio de equilibrio. Que lo que me da la fórmula es lo exacto. ¿Cuál es la fórmula del precio de equilibrio? Me dice que es el costo total sobre las unidades vendidas. Si yo miro cuánto es mi costo total, 66.860. ¿Cuántas son mis unidades vendidas? 1.200. Si yo miro el precio de equilibrio, mi precio de equilibrio va a ser eso dividido esto. Es decir, que yo a 55,72 es mi precio de equilibrio para esa estructura de costos. Esta es mi precio de equilibrio. Ahora bien, también puedo tener las unidades o cantidades de equilibrio. ¿Qué es lo que permanece constante? El costo total, obviamente que lo voy a tener constante, ¿no? Eso no se altera. Esto lo voy a agrandar acá un poquito. ¿Qué es lo que voy a tener acá? El costo total dividido el precio de venta que yo tengo. Vayamos a ver cuánto era mi costo total. 66.860. ¿Cuánto es mi precio de venta? 80,79. 80,79. ¿Qué es lo que me va a decir esto? A este precio, 80,79, con esta estructura de costo, ¿cuántas unidades son las que yo tengo que vender? Yo tengo que vender, bueno, acá obviamente les voy a dar con coma, pero yo tengo que vender 828 unidades. ¿Está? Esas 828 unidades, si yo mantengo el precio de venta, que sea ese, vendiendo 828 unidades, yo alcanzo a cubrir mis costos. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Sí. Esto que yo tengo acá es por fórmula. Esto es exacto. Lo que yo hice con el gráfico, ¿sí? Es una aproximación. Fíjense que si yo miro acá me dice que las unidades son 828, ¿no? Y acá si yo miro estaría en 430 más o menos. Es decir, tendría que estar por acá el punto de equilibrio. Si yo acá hubiera ido de 10 en 10, esto estaría más cercano a 800. Si yo hubiera ido de 1 en 1, estaría en 828. ¿Está? Sí. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. ¿Alguna duda? No. No, profe. No. Ninguna duda. Perfecto. Bueno, vamos a dejar de grabar.